Bienvenidos a otro episodio de Efecto Dominó. Yo soy Andrés Larrio. Y yo soy Diego Cermeño, y en este episodio estaremos hablando del Temec. Nada más antes de empezar les quiero decir, Diego y yo no nos coordinamos, el color se nos ve muy bien, solamente llegamos a la hora de grabar y estábamos vestidos iguales y pasó. Quedó muy bien, pero pues pasó. Y ahora sí... Hay que coordinarnos igual para el programa, ¿verdad? Digo, ¿cómo voy a resaltar si hacemos eso? Pero bueno, primero vamos a empezar con un aviso. Como se han podido dar cuenta, hemos estado sacando nuevos episodios en lunes y no en viernes. Nos ha quedado mejor sacarlos este día con nuestros horarios, por lo que seguiremos publicando cada 2 semanas, lunes a las 8 p.m. Ahora sí, al episodio. En poco más de una semana se viene la elección presidencial en Estados Unidos entre el presidente republicano Donald Trump y el ex vicepresidente demócrata Joe Biden. Uno de los argumentos más fuertes que ha tenido el presidente Trump para justificar su reelección ha sido el manejo de la economía. Por tanto, nos enfocaremos en uno de los mayores acontecimientos económicos de su administración, la cancelación del Telecán y la ratificación del Temec. La historia del Telecán, la ideología comercial que empujó su creación y la reacción proteccionista que surgió por su ratificación, entrelaza a las economías y políticas de México, Estados Unidos y Canadá. Por tanto, discutiremos la historia de estos acuerdos, sus logros y fracasos, la naturaleza de la relación comercial de Norteamérica y el peso de esta elección para el futuro comercial de la región. Comenzamos con el acomodo. El Telecán, o NAFTA en inglés, es un producto de su tiempo, por lo que vamos a un viaje al pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial y comenzada la Guerra Fría, las principales potencias del mundo tienen sistemas económicos que favorecen la intervención del gobierno en el mercado. Esta lección se aprendió a raíz de la Gran Depresión y generalmente incluía protecciones para trabajadores, impuestos altos y buenas prestaciones. Iba mano en mano con el buen desempeño económico de Estados Unidos y Europa en las primeras décadas después de esta gran guerra. Sin embargo, los 70s pusieron a prueba los sistemas occidentales. La prolongada guerra de Vietnam demostró que el ejército estadounidense no era invencible. La crisis por Watergate y la renuncia de Richard Nixon introdujeron una crisis constitucional y disminuyeron la confianza en los sistemas políticos del país. Pero fueron las crisis económicas, causadas en parte por la dependencia mundial sobre el petróleo del Medio Oriente, que trajeron el cambio radical. La primera crisis del 73 fue provocada por un embargo de países musulmanes petroleros hacia ciertos países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, como castigo por apoyar a Israel en la guerra Yom Kippur. Ya que Estados Unidos dependía fuertemente del petróleo barato del Medio Oriente, sufrió una recesión fuertísima del 73 al 75. Después, en 1979, llega la segunda crisis, cuando la revolución islámica en Irán toma fuerza, seguido por una guerra entre Irak e Irán en 1980. La inestabilidad política en estos dos países disminuyó drásticamente la producción de petróleo, lo que volvió a provocar otra recesión en 1980. Ambas crisis aumentaron drásticamente el precio del petróleo, destruyeron industrias y contribuyeron a la alta inflación y desempleo sufrido en países occidentales, más notoriamente en Estados Unidos. Las crisis sucesivas empujaron a poderes occidentales a reconsiderar sus ideologías, y con los 80s llegó el cambio. El republicano Ronald Reagan gana su elección en 1980, prometiendo que iba a regresar a Estados Unidos a su gloria previa, o que iba a Make America Great Again. No es original. Por primera vez, la primera. Sí. Bueno, él anunciaba que el gobierno no es la solución a los problemas, sino que el gobierno mismo era el problema. Por su parte, la conservadora Margaret Thatcher del Reino Unido se volvió la primera mujer en ser primer ministra en 1979. Ella atacaba los sistemas de prestaciones, impuestos y programas que se desarrollaron desde la Segunda Guerra Mundial. Juntos, estos dos líderes comienzan a promover una economía enfocada en la oferta, no la demanda, o en inglés Supply Side Economics. Esto busca reducir impuestos y permitir la mayor circulación de bienes y servicios posible, permitiendo que la demanda y oferta de la economía del mercado tuviera regulación mínima. De esta ideología nacen acuerdos importantes, especialmente dentro del marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT por sus siglas en inglés, y lo que iba a ser después la Organización Mundial del Comercio. Tenían unas metas ambiciosas para liberalizar el comercio internacional. 123 países participaron en rondas de negociación en Uruguay, que abarcaron temas como la agricultura y los textiles hasta la propiedad intelectual. Es en este marco que comienza la tendencia de crear acuerdos de libre comercio.
Los Estados Unidos firmaron su primer acuerdo con Israel y su segundo con Canadá, que buscaba un acuerdo paulatino a la economía estadounidense para liberalizar una economía que estaba muy fuertemente regulada por el Estado. Este acuerdo, el CUSFTA, entraría en vigor en 1989 y proporcionaría el marco para un posible acuerdo bilateral con México. Carlos Salinas de Gortari recién había llegado al poder y buscó liberalizar fuertemente al país mediante uno de los planes de privatización más extensos de toda América Latina. Las reformas económicas de Salinas, reconocidas por algunos académicos como la Salinastroika, se apoyaron fuertemente en los esfuerzos de su predecesor Miguel de la Madrid, quien lidió con el Fondo Monetario Internacional. No obstante, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, tuvo una fuerte crisis de identidad por este impulso de liberalización, y Salinas reconoció que una administración futura, más nacionalista, tal vez buscaría eliminar sus reformas. El acuerdo con Estados Unidos le daría una institución sólida a México para que las reformas pudieran sobrevivir más de un sexenio. Al mismo tiempo, reorientaría las necesidades de México en política exterior y permitiría el crecimiento económico deseado para poder solventar las deudas que México cargaba desde la crisis del 82 y entonces reducir la peligrosa migración en la que se embarcan miles de mexicanos. En palabras propias de Salinas, México exportará bienes y no personas. Finalmente, todo esto se haría pensando en que México sería un hub bien conectado para las exportaciones internacionales. Al ver este panorama, Canadá temió que el acuerdo que Estados Unidos estaba efectuando con México podría llegar a ser mucho más ventajoso que el que firmaron con Ottawa. Para influir en la conversación y tener un asiento en la mesa, Canadá propuso que el acuerdo no fuera bilateral, sino trilateral, y es así cuando nació el Telecán. En su negociación, los tres países se enfrentaron a varios retos. Primeramente, una recesión en los inicios de los 90 puso en duda las ideologías económicas de los líderes conservadores de Canadá y Estados Unidos. También, los electorados canadienses y estadounidenses tuvieron serias preocupaciones por la diferencia de estándares de calidad de vida, de condiciones de trabajo y regulación ambiental que sus países tenían con respecto a México. Esto hizo que los gobiernos más conservadores que inicialmente negociaron y firmaron el Telecán perdieran sus elecciones y fueran reemplazados por gobiernos con líderes más liberales. Por ejemplo, Bill Clinton del Partido Demócrata venció a George Bush padre del Partido Republicano en 1992. Estos nuevos líderes añadieron dos adendos para que se lograra la ratificación. Uno de condiciones laborales, que permitió que la sociedad civil denunciara malas condiciones de trabajo ante cualquiera de los tres países, y uno de cuidado del medio ambiente, el cual fue en su mayoría ignorado tristemente. Segundo problema, la oposición política en México se hizo sentir desde la negociación. Fieles al nacionalismo económico que caracterizó al PRI de Lázaro Cárdenas, varios partidarios del PRI rechazaron las políticas económicas y manejo del partido de Miguel de la Madrid y abandonaron el partido en 1988. Este colectivo se convirtió en el PRD en 1989. Dentro de estos se incluían el candidato a la presidencia en 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Cárdenas consideró que la firma del tratado oficializaba la posición de México como principal, y ahora cita aquí, proveedor de mano de obra barata a corporaciones extranjeras. Sin embargo, en Estados Unidos y Canadá, la oposición abierta no se reflejó tan abiertamente en sus instituciones políticas. Eso sí, esta oposición sembró las semillas de lo que luego se convertiría en un movimiento antiglobalista. Aquí entraron sindicatos y otros grupos afectados por los cambios que trajeron los tratados comerciales. México también tuvo un momento en oposición al Telecán no reflejado en instituciones. Esto se dio con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, que entre muchos temas destaca su oposición al tratado. Aún así, la entrada en vigor del Telecán en el 94 supuso grandes cambios estructurales para México y su economía, para las cadenas de valor de la industria automotriz, para la política comercial estadounidense y para las relaciones México-Estados Unidos. El Telecán garantizó la continuidad de las reformas del periodo salinista, creando así confianza y certidumbre para la actividad económica. Eso fue suficiente para que México multiplicara por 6 las inversiones extranjeras que venían al país, mientras que las inversiones mexicanas en Estados Unidos se multiplicaron 13 veces. Al mismo tiempo, el Telecán funcionó como marco de referencia para los posteriores 11 tratados de libre comercio que firmaría, creando así un nodo de comercio internacional conectado con Europa, Asia, el Medio Oriente y Norteamérica, que le ganaría a México el título de una de las economías más abiertas globalmente.
No obstante, no todo fue perfecto. La entrada repentina, y algunos dicen acelerada, de China a la descendiente del GATT, la Organización Mundial del Comercio, intensificó un proceso de reubicación de empresas y empleos de sus países de origen, en busca de mano de obra y capital más barato. Este proceso causó la pérdida masiva de empleos en industrias de manufactura en países desarrollados y la automatización solo intensificó el proceso. Finalmente, la crisis económica del 2008 empeoró las cosas. Mientras países desarrollados sufren, países en desarrollo como China e India mantuvieron su crecimiento. Varios sectores industriales de Estados Unidos y Canadá fueron los que se enfrentaron al desempleo masivo y a la falta de mecanismos para mitigar pérdidas, que hizo que estos movimientos de la economía global dejaran desprotegidas a millones de personas. Para que se den una idea, solo entre 2004 y 2009, 7 millones de estadounidenses terminaron sin trabajo. Sí, esa recesión fue muy fea en el sector de manufactura en Estados Unidos. Ya fue como el último clavo. Golpe. Sí. Pero bueno, también las ganancias que trajo el Telecán a México no se sintieron en todo el país. Si bien los grandes ganadores fueron los sectores automotrices, eléctricos y electrónicos, no hubo nunca infraestructura para que la matriz productiva del país pudiera adherirse por completo a estas industrias. Es decir, los beneficios del tratado se concentraron mayoritariamente en algunas regiones, por ejemplo, en el norte de México y en el Bajío, sin que ese efecto se pudiera esparcir al resto del país con empresas nacionales de diferentes niveles. Idealmente así todas se pudieran desarrollar en todos los estados y participarían en estos esquemas desarrollados. A pesar de que México tiene índices de crecimiento de exportaciones mayores o similares, aunque usted no lo crea, a Corea del Sur y Hong Kong, la consolidación industrial ha estancado el crecimiento económico promedio en 2% o menos. Además, la dinámica hizo que México solo fuera un trampolín para que otros países lograran exportar al mercado estadounidense. La transferencia de tecnología a la industria nacional ha sido deplorablemente baja. Para colmo, el poder adquisitivo del mexicano se ha quedado estático. En 2015, el valor real del salario mínimo se ha reducido en un 20% comparado al de 1990. Esto en turno aumentó niveles de migración. En los 80, para que se den una idea, 170,000 mexicanos cruzaron de manera indocumentada a los Estados Unidos. Pero entre el 93 y 2008, ese número aumentó a 500,000 personas por año. Pero como suele ser en muchos temas, todo cambió en 2016. Ya que vimos la historia que empujó a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vamos a estudiar lo que pasó más recientemente en el impacto. Estos flujos migratorios, que empezaron a ir a la baja a inicio de la década del 2010, la pérdida de trabajos en sectores industriales y de manufactura, y un aparente déficit comercial con México, que en realidad era benéfico para Estados Unidos, pero por contaduría era un déficit, fueron las principales variables que Donald Trump remarcó al anunciar que buscaría la presidencia de los Estados Unidos en 2015. Llamándole el peor acuerdo de la historia, al ganar la presidencia no tardó en dejar claro que buscaría una renegociación. Entre las demandas más importantes que buscó fueron más regulaciones para la industria automotriz, mayor acceso para agricultores estadounidenses hacia el mercado lácteo canadiense, reglas que eviten el dumping social provocado por sueldos bajos y falta de aplicación de leyes laborales mexicanas, la eliminación de mecanismos de solución de disputas y finalmente la aplicación de una cláusula de extinción que caducará el tratado en 5 años. Para imponer más presión a Canadá y México, la administración de Trump impuso aranceles al aluminio canadiense y al acero mexicano. Ambos países respondieron con medidas similares. Ya con esos aranceles y con la amenaza de retirarse del acuerdo, en 2017 comenzaron las negociaciones. México llegó con 4 principios para modernizar el acuerdo comercial. 1. Promover la competitividad regional al eliminar barreras y promover la inversión. 2. Hacer el acuerdo más inclusivo y sostenible al incorporar nuevas responsabilidades con los trabajadores, las pymes y la lucha contra la corrupción y el trabajo. 3. Aprovechar las oportunidades de la era tecnológica e incluir el comercio digital como tema. Y 4. Fortalecer mecanismos de resolución de disputas y regulaciones para mantener la certidumbre. Canadá tenía casi las mismas demandas, pero estaba dispuesto a cancelar el formato de solución de controversias entre inversionistas y gobierno, ya que su marco legal es lo suficientemente sólido. Las negociaciones comenzaron en 2017.
y siguieron estancadas hasta agosto de 2018, cuando el equipo del actual gobierno mexicano se unió a las negociaciones. El tratado se firmó a finales de ese año y se ratificó en 2020. ¿Qué cambió con respecto al Telecán? ¿Qué beneficios, retos, problemas y situaciones le puede presentar a la región? Primeramente, hubo un gran énfasis en utilizar insumos de contenido regional. El origen del aluminio y acero comerciado debe ser 70% norteamericano, mientras que el contenido regional de automóviles ahora debe ser de 75%, a diferencia del 62.5% presente en el Telecán. Segundo, se incluyeron varios capítulos para cuestiones laborales, ambientales, de justicia de género, comercio digital y esfuerzos anticorrupción, aunque muchas de estas provisiones son ambiguas y no establecen mecanismos claros de aplicación. Dos propuestas claras de esta dimensión son las prerrogativas de valor de contenido laboral y la exigencia para un nuevo set de leyes laborales en México. Esto implicaría que el 40% de los insumos vehiculares deben ser hechos por trabajadores con sueldos equivalentes a $16 la hora, es decir, alrededor de 336 pesos mexicanos al tiempo de esta grabación. Respecto al cambio de leyes, el Senado mexicano ya promulgó una ley que fortalece las capacidades de transparencia electoral y control de contratos por parte de sus sindicatos. También quedó claro el interés estadounidense de mantener a sus dos socios cerca de él, ante los esfuerzos agresivos de China de incrementar la relación bilateral con varios países aliados. Canadá, por ejemplo, está considerando comenzar a negociar un acuerdo de libre comercio con China. Frente a esta situación, Estados Unidos incluyó el capítulo 32, el cual establece que si uno de los participantes crea un acuerdo comercial con una economía que no es de mercado, entiéndase como China, los demás socios pueden separarse del TEMEC y establecer un acuerdo bilateral en 6 meses. De hecho, la bilateralidad está tan presente en el acuerdo que muchos analistas consideran que son dos acuerdos bilaterales vestidos de trilateral. Por una parte, los mecanismos de solución de controversias se han debilitado, pero siguen existentes entre México y Estados Unidos. No es así entre Estados Unidos y Canadá. Muchas de las condiciones laborales están dirigidas específicamente a México, pero buena cantidad de las disposiciones que tocaban, en temas farmacéuticos especialmente, o de alimenticios, estaban apuntadas hacia Canadá. Por último, en la cuestión de certidumbre, la cláusula de expiración, o Sunset Clause en inglés, que está estipulada a 5 años, fue rechazada por otra contraoferta mexicana, de parte del actual gobierno nada más, que el TEMEC dure 16 años, pero tenga una reunión de revisión en 6. En este momento, los gobiernos pueden modernizar el acuerdo y extenderlo por otros 16 años. No obstante, el hecho que habrá una renegociación en el ambiente internacional actual no ha sopesado a la incertidumbre de empresarios, inversionistas ni negociadores de la región. Al firmar este acuerdo comercial, Donald Trump tuvo un logro político. Pudo regresar a su base con un acuerdo más proteccionista. El nombre del TEMEC en inglés, el USMCA o USMCA, y note que comienza con las siglas de Estados Unidos en inglés, limitará el acceso al acero chino y de otros productos de economías que acusen de no ser de mercado en los mercados estadounidenses y de Norteamérica. Tiene la intención de presionar a compañías automotrices a regresar a Estados Unidos, y conste que esto es un punto cultural muy importante y de mucho orgullo para este país. En cuanto a los temas de relaciones internacionales y sus relaciones exteriores, este acuerdo refleja las políticas exteriores unilaterales de la administración Trump, expuestas con el America First. Sin embargo, el teatro político puede esconder una realidad económica no muy buena. A pesar de estos cambios, la realidad es que el acuerdo nuevo es muy similar al Telecán. Muchos de los sectores que no mencionamos solo fueron actualizados o preservados, el más notorio de estos siendo la protección a propiedad intelectual digital, cosa que no existía en 1994. El mismo Fondo Monetario Internacional predice que el nuevo acuerdo tendrá beneficios mínimos, disminuyendo los beneficios económicos de los sectores automotrices y textiles. Este estudio también menciona que cualquier beneficio económico del tratado es contrarrestado por los aranceles sobre el aluminio y acero que impuso desde un principio, ya que esto aumenta los precios de producción en Estados Unidos y encarece estos productos. A pesar de estas condiciones, el primer socio del TEMEC en ratificar el tratado fue el Congreso mexicano, con mayoría del partido Morena y bajo la administración de López Obrador. Recordemos que esta administración se compone de muchos líderes que en su momento se pusieron al Telecán, y eso nos deja claro que el legado de las reformas de Salinas de Gortari está bien enmarcado en la vida política mexicana. Después de esto le siguieron los socios canadienses y finalmente los estadounidenses. El tratado entró en vigor en julio de este año.
Tomando todo esto en cuenta y la situación grave que nos ha presentado la administración Trump y el escenario internacional cambiante, vamos al movimiento. Para este movimiento tenemos una ficha 4-4. Tenemos 4 puntos importantísimos a futuro a discutir y 4 conversaciones que todos debemos empezar a tener respecto al comercio internacional. ¿Con cuál empezamos, Andrés? Pues vamos a empezar a hablar de lo que compone un tratado de libre comercio y aquí les vamos a presentar el argumento de que no hay tal cosa como un tratado de libre comercio puro. El interés nacional siempre está presente en la firma de acuerdos de libre comercio. ¿Y a qué voy con esto? En teoría, un tratado de libre comercio consiste en líderes nacionales que se unen para discutir un acuerdo donde todos los miembros se puedan beneficiar. Eso es el fundamento ideológico de un buen tratado de libre comercio. Sin embargo, a pesar de llamarse un tratado de libre comercio, siguen consistiendo en niveles de regulación e industrias específicas que dictan las relaciones económicas entre países. Claro, estos tratados de libre comercio existen para reducir barreras comerciales entre estos países miembros, pero a la vez imponen barreras a países que no se encuentren en estos tratados, estableciendo niveles de regulación proteccionistas fuera de estos acuerdos. Y estos tratados son tan específicos porque los líderes buscan preservar sus intereses industriales y nacionales, favoreciendo sectores privados domésticos que en torno apoyan el tratado y su liderazgo. Esto que les estoy diciendo es toda una rama de estudio llamada la economía política. Y esto estudia las dinámicas entre la política, actividad industrial y la actividad económica. Y esto que les presento es una teoría de regulación económica muy simple y general. Inclusive los mismos intereses económicos hacen que tomes decisiones de poder. Y esto es algo bien interesante en el Telecán. A la hora de investigarlo, algo que queda muy marcado es que tanto Canadá como México querían que existiera un Telecán porque podía subyugar a ahora sí que el gorila que es Estados Unidos con esa fuerza, el mando del mundo unipolar, el gran hegemón. Tú podías subyugarlo a un juego de reglas. Porque tú ya tenías reglas de comercio con Estados Unidos. Eso obligaba a que Estados Unidos, que pues, francamente te podía aplastar cuando quisiera, te tuviera que ver a la misma distancia, a la misma altura. Entonces eso generaba muy buenas interacciones entre tu vecino, que ya sabes quién es tu vecino, y tú que te sientes en desventaja. Al mismo tiempo, Estados Unidos le convino hacer un tratado de libre comercio de esta manera, porque te cimentó su posición global, dejó muy claro cuál iba a ser la pauta en temas de comercio, de economía, de políticas industriales, y marcó la pauta entonces para las agentes comerciales internacionales que le siguieron. Y yo creo que lo está volviendo a hacer. Ahora que estamos hablando del proteccionismo, el cuidado tal vez a los obreros, está sucediendo lo mismo, está volviendo a marcar la pauta. Y yo creo que es lo que está haciendo con el segundo punto, que es esta idea del contenido de valor del trabajo, el labor content value y su capacidad prácticamente fundamental del TEMEC. En este caso, a simple cara, estas reglas que le exigen a México pagarle más a sus trabajadores en el sector automotriz parece un triunfo para proteccionistas ardientes que buscan empujar a industrias manufactureras y automotrices de regreso a Estados Unidos. Entonces, técnicamente, si le exiges a otros a pagarle más a sus empleados, vas a hacer que mejor nada más regresen a su país de origen y donde están uno de los mercados principales donde venden su producto. Muy curiosamente, el mismo Ronald Reagan no le gustaba el proteccionismo. De hecho, tiene una frase muy padre en contra de eso. Y también, Diego, aparte de que nos cuentes eso que dijo Ronald Reagan, dinos, ¿qué es lo más probable que va a pasar? Pues para empezar, Ronald Reagan decía que el proteccionismo es una forma barata de nacionalismo. Entonces, él completamente en contra del proteccionismo. El gran problema con esta propuesta del valor de contenido laboral, la idea es que obviamente México no puede con los salarios y vas a regresar esos trabajos a Estados Unidos, donde vas a pagar más para que hagan ese tipo de productos, en este caso los automóviles. Pero eso va a encarecer los productos. Nos va a hacer menos competitivos. Nadie va a querer exportar o importar eso, a diferencia de los otros productos que están moviendo en el mercado actualmente. Y ha llegado al punto donde este movimiento de una industria, establecida, y pensemos una Kia, en México, moverla a Estados Unidos es un acto carísimo. De hecho, es tan caro que varias empresas han optado ya sea por pagar el arancel, porque tendrían que pagar un arancel,
o subir los salarios mexicanos. Y ahí, tristemente, nada más una cosa más que quiero decir, Diego, que la otra tercera alternativa es que simplemente busquen automatizar más el proceso de desarrollo automotriz. Que lo único que haría es una pérdida laboral en México. Sí, y en Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que fue la propuesta estrella de trabajo es contraproducente para los salarios y para los trabajos en Canadá, Estados Unidos y en México. Pero si estamos hablando entonces de comercio, y esto nos lleva al tercer punto, tenemos que ver y de entender ya de una vez por todas que liberalizándote, comercialmente hablando, no es la solución perfecta para el crecimiento económico. El que haya dicho es que si nos liberalizamos, ya lo hicimos, está mal, completamente. Por ejemplo, el proceso de privatización en México, habíamos comentado que fue de los más extensos. Para que se hagan una idea, en 8 años privatizamos 1,001 empresas paraestatales. Es una cantidad obscena de empresas, bancos, teléfonos, cualquier industria que se imagine. Y la literatura nos dice que las reformas estructurales resuelven desbalances fiscales y cambian la macroeconomía. Entonces, por lo mismo, tienes que hacer un acuerdo. Ahí tienes que ver cómo vas a secuenciar las liberalizaciones. ¿Cuál va a ser primero? Siempre se ha dicho que la primera debe ser comercio, luego la compraventa de activos y pasivos, que es la cuenta de capitales, y al último, la liberalización financiera, bancos, entre otras cosas. Y hablando del banco, la banca es lo último que deberías liberalizar, aunque hayan acciones en varios frentes. Salinas de Gortari hizo lo opuesto, por lo que la banca nacional terminó expuesta a cambios globales y fue devorada por bancos extranjeros. Los bancos más importantes son Bancomer, que es BBVA, luego Banorte, luego Banamex, que ya lo compró Citigroup, y no me acuerdo en qué orden específicamente son los restantes, pero son HSBC, Scotiabank y Santander. Ajá, sí. Y esos tres son extranjeros. Ajá. Y al mismo tiempo, el proceso de transición. O sea, tú si vas a empezar a hacer grandes reformas estructurales, hay un proceso de transición muy importante. Entonces, obviamente, si tú quieres empezar a liberalizar el flujo de capitales, hay una entrada obscena de capital. Y esto aprecia tu moneda, hace que tu moneda se vea más fuerte de lo que realmente es. Eso al mismo tiempo genera déficits corrientes inmensos, y eso es lo que pasó en México. Pensábamos que íbamos muy bien económicamente, pero era simplemente parte de la fase de transición. Y el gobierno salinista se confió, pidió mucha deuda en dólares con los CETES, y cuando pues tienes que llegar a la devaluación, porque se tiene que estabilizar el precio de una manera u otra, o vas a devaluarlo, o el mismo mercado te la va a devaluar. Entonces, hasta que eso suceda, ya deberías liberar la compraventa de activos. Salinas, una vez más, hizo lo opuesto. Y eso fue algo muy triste, porque hubiera sido una liberalización muy correcta, pero no tener un mercado estable doméstico donde los bancos pudieran operar. Estos mismos bancos fueron comprados por instituciones extranjeras o pues simplemente se establecieron de una manera incorrecta. Ya sabemos que los bancos en México viven a base de comisiones. Sí. Son importantísimas para la actividad bancaria en México. Entonces, supongo que idealísticamente, tal vez en otra situación, donde la liberalización hubiera seguido los pasos que les presentamos y hubiera existido un mercado liberalizado más estable, en donde ya después los bancos se pudieran introducir con regulaciones y expectativas, tal vez hubiera sido diferente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto sigue siendo parte del mismo tema, una liberalización correcta. Entonces, otro tema que viene aquí es la falta de transferencia de tecnología, que inhibe el desarrollo de industrias nacionales que hagan el mismo producto. Uh-huh. Somos muy buenos para mover el capital extranjero, somos muy buenos para recibir productos y para manufacturarlos en México y exportarlos. Es más, si puedo añadir algo, imagínate, o sea, hay una gran diferencia entre atraer industria y atraer maquilas. Completamente diferente, y hay uno que te da una visión a largo plazo que te permite crecer y sacar de acuerdo. Muchas otras cuestiones, pero ahí necesitas transferencia de tecnología, como bien dices. Y ahí el problema es que al liberalizarse en México no se desarrolló el conocimiento ni la industria para crear los insumos de productos manufacturados, por lo que las importaciones aumentaron a la par con las exportaciones. El abrirnos no nos sirvió porque nada más tuvimos que importar las herramientas para poder manufacturar lo que íbamos a exportar. Uh-huh.
En vez de mejorar el mercado interno, la economía mexicana se asemeja a la economía de principios del siglo XX, cuando se basaba en la exportación de recursos naturales con conocimiento y a beneficio de la inversión de capital extranjero. No quiere decir que la respuesta sea necesariamente nacionalizar muchos sectores económicos. Tampoco quiere decir que la inversión extranjera sea necesariamente mala para el país. De hecho, y aquí va una opinión de nosotros, tenemos que lograr un mercado interno con instituciones sólidas y confiables que fundamentalmente garanticen el acceso fácil y protección a propiedad privada sin los beneficios de conexiones políticas. Importa mucho que no haya desigualdad excesiva ni monopolios en industrias. Es el crear las instituciones que faciliten un mercado accesible y competitivo, donde el gobierno intervenga cuando hay una irregularidad. Puede ser una que tenga que intervenir por motivos de salud pública o con alguna obra pública o finalmente con asociaciones público-privadas. Esto permite la competencia y avance socioeconómico sin abandonar a los más vulnerables. A nivel práctico, se puede ver con acciones como la garantía y respeto a propiedad y terrenos privados, la facilidad para abrir negocios formales, que se enfuercen leyes de calidad de productos, microcréditos para pequeñas empresas, la garantía de seguridad pública, creación de cooperativas de comercializadoras, auditorías para garantizar que los subsidios industriales que vienen del gobierno sí sean productivos y necesarios, estímulos fiscales disponibles para industrias que lo necesiten y un marco legal transparente y estable. Sí, todo esto es importante. O sea, por ejemplo, hablas aquí del tema de cuidar la salud de las personas. Y algo que es muy curioso del TEMEC es que originalmente se planteaba que los gobiernos perdieran la capacidad de los etiquetados, de poner o aplicar etiquetados por cuestiones de salud. La norma que tenemos hoy, la de exceso de sodio, exceso de inserte cualquier cosa que no es buena para la salud ahí, pues prácticamente eso lo tenemos porque Canadá y México se pusieron de acuerdo para detener a Estados Unidos ahí. Si se hubiera puesto eso en el TEMEC, no podríamos haber puesto esa norma. Entonces es bien complicado encontrar este balance entre un comercio exterior que nos permita crecer, pero también dices, la inversión extranjera no es mala, pero sí hay mala inversión extranjera, es diferente. No es que la mala inversión sea la extranjera, no, es que hay buenas inversiones y hay malas inversiones. Pero y eso hablando también, solamente una curiosidad más, eso también te habla que en sí se trata de acomodar regulaciones, porque ¿cómo alguien, se puede oponer a que te indique un producto si es bueno o malo? Eso es una garantía de calidad de un producto. O que si tu producto es el producto, y no estamos hablando de, pues, cierto producto lácteo, ¿verdad? O sea, es lo importante, o sea, ¿cómo puedo tener ese tipo de confianza? Y yo creo que a nivel internacional ahorita no hay esa confianza, pero para nada. O sea, el entorno es muy incierto y ese es nuestro último punto. O sea, estamos en un entorno tan incierto que las empresas buscando invertir sin miedo en diferentes países es muy complicado. La verdad, yo creo que es el gran reto que tienen las empresas y hasta los estados. Sí, y Salinas hizo algo muy importante al solidificar sus reformas en el Telecán. Sí, o sea, eso es bien importante. Y respectivo a lo que pensemos personalmente, él sí vio que en México no se respeta los planes. O sea, cada 6 años queremos irnos a otra dirección y eso no nos sirve. Necesitamos algo más a largo plazo. Entonces, con el Telecán, él logró cuidar sus reformas por 24 años y más. Entonces, eso es algo bien importante porque nos indica un tipo de camino. Y yo no sé entonces qué clase de camino nos podría llevar pues, la presidencia de Trump, que claramente no le interesa mantener cosas. Lo que hace mejor es quitar cosas. Es que es algo muy importante, es el respeto a las instituciones. Salinas, al establecer el Telecán, estableció el precedente institucional para seguir tratados de comercio, establecer las reglas de comercio con Estados Unidos y empujó a la integración con Estados Unidos. Era una de sus metas y logró hacerlo. Y lo codificó a un plazo de tiempo larguísimo para estándares de instituciones mexicanas políticas. Entonces, estás en contra de líderes que no respetan instituciones. Y el resultado de esta elección puede ser... va a ser muy importante a los siguientes años y los siguientes establecimientos de no solo comercio, sino el resto de las dinámicas. Sí. Pero estamos hablando de comercio. Entonces, ¿qué te dejo a Biden? ¿Qué crees que va a pasar si Joe Biden gana? Irónicamente, muchos dirán, con Joe Biden regresamos a la normalidad. Ya no existe. O sea, Donald Trump cambió radicalmente el discurso sobre comercio, el discurso sobre el trato a los obreros, el tema de los trabajos que pues han sido perdidos a la globalización.
Eso ya es parte del mainstream demócrata también. Entonces, él, por ejemplo, está buscando atraer a las empresas que se fueron de Estados Unidos de vuelta. Les quiere proponer reducir sus impuestos en un 10% si es que éstas adaptan sus operaciones para aumentar salarios y crear empleos. Entonces, prácticamente eso es algo que nos heredó el mundo post-Trump. Y eso digo post-Trump si es que pierde Donald Trump. Y lo que yo sí creo que va a ser más institucional. Y eso yo creo que es algo muy anti-Trump. Y yo creo que tú puedes decirnos mucho más en eso. O sea, pues mira, si es que gana Trump, yo creo que va a seguir empujando este mismo mensaje proteccionista. Porque quieras o no, Trump no fue el que creó el mensaje proteccionista. Ese mensaje proteccionista que se oponía a la globalización ya ha existido, simplemente no era lo que dominaba la política. Y eso fue parte del problema en 2016, que Hillary Clinton se consideraba una líder que estaba fuera de toque con la gente normal que batallaba en Estados Unidos. Entonces, los obreros que perdieron trabajos, que compañías, pues sí, movieron sus plantas de producción a otros países donde la mano de obra fuera más barata. uh-huh. Entonces, estos líderes fuera de toque, más bien simplemente fue la manifestación política institucional de la que no había pasado. Los partidos se mantuvieron igual, pero sus agendas cambiaron y reflejaron la realidad política a la que se enfrentaban. La gente tiene miedo y ansiedades por la globalización. Uh-huh. Y aquí Trump, como va a entrar, es alguien que no respeta instituciones y no ha demostrado mucho respeto a instituciones. Está dispuesto a cuestionar cualquier orden. Pero lo que sí ha demostrado es la búsqueda de relaciones personales con otros líderes. Y ahí es cuando está Trump y AMLO. Ambos son líderes que han demostrado rasgos populistas y muy, muy mediáticos. Buscan consolidar el poder en su propia persona sin mucho respeto a instituciones y normas políticas ya establecidas. Y Trump tiene una relación decente con AMLO, y eso tiene ramificaciones para las agendas de ambos. Sí, porque pues Trump obviamente va a ignorar muchas de las decisiones que está tomando en el plano energético, siempre y cuando pues obviamente deje claro a AMLO que pues es en beneficio también en Estados Unidos. Y lo mismo AMLO con Donald Trump, o sea, no quieren pelearse. Yo creo que una administración de Biden sería muy diferente, porque Biden sí espera un diferente trato con México. Si es que llega Biden tiene una agenda del medio ambiente muy importante. Yo no sé cómo reaccionaría Joe Biden a las arengas de AMLO sobre la importancia de mantener vivo a Pemex, por ejemplo. O sea, eso sí sería, yo creo que un conflicto muy fuerte con la economía mexicana y pues la nueva administración estadounidense. Y ahora sí que, pues dices, pues ¿quién es mejor para México? No sé. O sea, en ambos casos hay una situación donde hay conflicto con Estados Unidos y el camino que está tomando Estados Unidos. Todo el modelo mexicano tiene que ver, y lo hemos hecho, con base en exportaciones e importaciones en un mundo globalizado. Pero México se está dando cuenta que se acabó la época dorada de la globalización. O sea, a lo que le apostó Salinas y a lo que le apostó los gobiernos anteriores, e inclusive el actual gobierno, ya se acabó. O, bueno, se acabó. Yo digo que está entrando en una época de reconsideración. Sí, especialmente a través de la pandemia del COVID, como hubo una demanda excesiva de productos sanitarios, ahí es cuando ya entró el primer pavor de tener que tener ciertas industrias a nivel nacional. Uh-huh. Eso pasó en Europa, eso pasó en Estados Unidos principalmente, cuando se dieron cuenta que la mayoría de sus insumos médicos estaban proviniendo de China. Y China controlaba el acceso a insumos médicos básicos como mascarillas. Uh-huh. Entonces, este tipo de industrias probablemente van a regresar a sus países de origen donde se ocupen, por motivos de seguridad nacional, por motivos de dependencia nacional en caso de emergencias. Ahora, ese es un argumento separado a un acuerdo comercial, claro que sí. Pero sí es evidente que la globalización no se manejó de la manera correcta de muchas maneras al no tener remedios para la gente que sufriera las pérdidas económicas. Uh-huh. Y ahora es esa gente cuyas ansiedades se han manifestado mucho más, que se cansaron de acuerdos multilaterales, donde ellos ya se sentían excluidos. Y ese proteccionismo es lo que está teniendo mucha más fuerza en Estados Unidos especialmente. Entonces... Y lo peor del caso es que yo creo que ese proteccionismo se ha mezclado ahora sí que con... Una cosa es, ok, voy a ser proteccionista con mi economía, y otra cosa es, no voy a dejar que nadie entre. Y ese yo creo que es lo peligroso con el discurso que tenemos ahorita. Una cosa es, yo quiero mi parte justa del pastel, que eso es completamente válido. Yo considero que los países en vías de desarrollo
no han tenido la capacidad de ahora sí exigir lo que ellos necesitan y con visión a futuro. Y otra cosa muy diferente es, no quiero que nadie entre, no quiero que nadie se me acerque, todos son un enemigo. Ese tipo de discurso es mucho más político y se me hace muy problemático. Ya como en tema de visión a futuro, yo creo que se va a regionalizar mucho más el comercio, pero tendríamos que ser economías complementarias. Y México ahí tiene una situación muy curiosa, porque o se puede complementar más con América del Norte, o puede empezar un proceso importante con Centroamérica, el Caribe y América Latina, que francamente nunca se ha dado ese tipo de trabajo. O sea, el trabajo bilateral en América Latina o regional es muy inconsistente, por lo mismo de nuestros problemas políticos. Pero a mí se me hace preocupante que caigamos en regionalismos y en acuerdos bilaterales en todo. Es muy diferente, por ejemplo, el comercio internacional a un tema como el cambio climático. El cambio climático tiene que ser multilateral. No puedes hacer acuerdos bilaterales de cambio climático. Tienes que incluir a todos. Pues sí, la verdad, estas elecciones van a ser un indicio a los años que vienen. El proteccionismo de Estados Unidos se viene y eso es algo que se entiende y eso es algo que tenemos que aceptar. Pero no significa, hay una diferencia con proteccionismo comercial y la participación en instituciones multilaterales, que ahí es donde yo pienso y yo asumo que muchísimos piensan que Joe Biden va a respetar estas instituciones multilaterales, que sí, digo, él ya ha anunciado que él va a regresar a la OTAN y que es de las primeras cosas que va a hacer, asegurarse que mantenga buenas relaciones con aliados políticos. Eso sí, yo vería mucha más participación de Joe Biden en instituciones políticas de las que Trump ha tenido, porque Trump ha pasado su presidencia desacrando cualquier institución donde no ve un beneficio personal o propio. No, pero el caso ni siquiera nacional, personal, para él, o sea. Bueno, supongo que eso sí, no quiero opinar demasiado, pero Sí. Sí, muy egoísta, más egoísta de lo necesario en cuanto a diplomacia. Definitivamente. Y esto ha sido todo por este episodio de Efecto Dominó. Mi nombre es Diego Cermeño. Y yo soy Andrés Larrio. Si te gusta lo que hacemos, síguenos en redes sociales a @efecto_dom. Estamos disponibles en donde sea que escuches tus podcasts y en YouTube. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.